Hoy nos adentraremos en los rincones más escalofriantes de los estados que componen nuestro enigmático país, para descubrir los relatos más aterradores sobre aquellos espíritus que alguna vez fueron personas, pero que ahora se han convertido en leyendas. Fantasmas, almas en pena, entidades vengativas. ¿Están listos para enfrentarse a las historias que han perdurado a lo largo de generaciones? Esto es Agencia Paranormal. Yo soy su amigo errante y aquí comenzamos. El Puente de los Suspiros. Transcurría el año de 1909 a 1910 y se construía el primer puente de la población de Comala sobre el río San Juan, cerca de la calle Progreso. Se tenía planeado inaugurarlo con motivo de las festividades conmemorativas del centenario de iniciación de la Guerra de Independencia. Era inmensa la novedad de los vecinos y más aún de los menores quienes, sin prever el peligro, constantemente se acercaban a observar los trabajos. Ante tal situación, los padres de familia, deseando evitar un accidente, optaron por advertir a sus hijos que los trabajadores tomaban niños y aún vivos, los incrustaban en los muros sin columnas. Cierto día un infante incrédulo de la advertencia de los mayores, atónito, observó sangre en la mezcla de arena y cal que un obrero utilizaba para unir los ladrillos de barro, por lo que pregonó en el pueblo ser verdad la indicación de los mayores. La mezcla contenía sangre de animal, ya que según la creencia y tradición, entre los maestros de obra, debía de agregarse para dar resistencia a la edificación. Lo anterior dio origen a que ya terminada e inaugurada la obra, principalmente las mujeres solas, se abstuvieran de transitar por ahí, ya que aseguraban escuchar los llantos y suspiros de los niños sepultados que las confundían con sus madres y sentían que los habían abandonado. Los adultos que carecían del don de la lectura señalaban que la inscripción localizada en una de las columnas, que tenía información sobre los datos de la inauguración, decía que solamente ahí estaban los nombres de los infantes enterrados vivos. Por estos rumores, con el paso del tiempo y por muchos años, a este puente Hidalgo se le conoció por el Puente de los Suspiros. El ladrón del cementerio de Ixtlán. Cuentan que, a mediados del siglo pasado, en el barrio de los indios de Ixtlán, había una ancianita que vivía sola en una gran casona, la cual parecía que se iba a caer. La ancianita, que no tenía a ningún ser querido que la cuidara, murió, y en su última voluntad pidió que se le enterrara con todas sus joyas y todas sus pertenencias, ya que no tenía a nadie que se las heredara. Y así se cumplió. Fue enterrada con todas sus cosas. Pasaron algunos años y un guarda panteón, que era nuevo, se enteró del tesoro con el que la señora había sido enterrada. Así que decidió sacar las cosas de valor que tuviera ahí adentro. Así, a medianoche, comenzó a profanar la tumba, de la cual sacó joyas, todas las que pudo. Pero a él le llamó la atención un anillo que el cadáver llevaba en uno de sus dedos. Al tratar de quitárselo, no podía, puesto que el anillo se había atorado. Al no poder sacarlo, el hombre utilizó la pala que llevaba para cortar el dedo. Pasó el tiempo y un día que estaba haciendo su ronda por el cementerio, vio a una señora sobre una tumba. Pensó que era alguien que había ido a visitar. Sin embargo, se le acercó y le pidió que saliera del cementerio, que ya no eran horas de visita. La señora no le hizo caso y siguió arrodillada. El guardián del panteón se molestó y la sujetó del brazo para sacarla. Luego se dio cuenta que la mano de la señora le faltaba un dedo. Intrigado, le preguntó qué le había pasado y le contestó, pero al comenzar a hablar, el velo que llevaba puesto se le cayó, dejando ver su rostro, el cual era el de la señora que estaba en la tumba que había saqueado. El hombre salió corriendo con todas sus fuerzas, pero por más que corría,
La señora no le dejaba ir, y ésta comenzó a desaparecer. Dicen que el guardia del panteón murió enseguida, de un infarto, y que al día siguiente encontraron el cuerpo junto a la tumba de la señora, sin un dedo, y con una expresión de terror y el cabello blanco del miedo que experimentó. La muñeca de porcelana. Conocí a don Servando desde mi más tierna infancia. Era el párroco del pueblo, un hombre afable y dedicado por completo a su labor pastoral. Pero a la vez, era de esa clase de curas permisivos que no solo se ocupaban de repetir hasta la saciedad el consabido discurso acerca de la religión ortodoxa y oficial. Es más, era un hombre al que le encantaba prestar libros acerca de antiguas culturas ya extintas, y yo apreciaba mucho sus extensos conocimientos acerca del tema. Así que solía acudir a su casa cuando salía de clases para pedirle prestados aquellos preciados libros que tanto me gustaba leer. La biblioteca de don Servando era enorme y contenía infinidad de libros de filosofía, historia y mitología, estos últimos mis favoritos. Todos ellos ordenados en lujosas estanterías adornadas por pequeñas figuras de porcelana. En una de mis ocasionales visitas, me encontré mirando detenidamente a una muñeca de porcelana, vestida a la usanza victoriana. Era una obra singular, a la vez inocente, pero con un halo inquietante. Decidí verla más de cerca y alargué mi mano para tomarla de su lugar. Pero la aguda e imperiosa voz de don Servando me sobresaltó. «¡No toques esa muñeca! ¡Bajo ningún concepto la toques!», bramaba fuera de sí. «¿Ha quedado claro?». Sobresaltado, asentí con la cabeza y me dispuse a abandonar la biblioteca. Pero don Servando me tomó del brazo y ya con gesto más amable me relató la historia que paso a contarles. A mediados del siglo XIX habitó en el pueblo una dama de noble familia, o al menos de gente de posición acomodada, que desde niña resaltó por su exquisita educación, tanto como por su hermosura. Como era de esperar, a tan noble dama nunca le faltaron pretendientes, y como era costumbre en la época, se intentó por parte de sus tutores el acordar un matrimonio ventajoso. Se dice que la dama se casó con un adinerado caballero que había hecho fortuna en las Américas, aunque dicen que ella no lo amaba y que en secreto su corazón ardía por un joven del pueblo que no era de alta posición como para poder siquiera pretenderla. De esta manera, la desdichada dama se consumía a causa de su amor clandestino y de una poco afortunada vida matrimonial, ya que su esposo viajaba frecuentemente a América y la dejaba sola. Incluso de él se dijo que poseía varias amantes. Según cuentan, la dama nunca concibió hijo alguno de su esposo, ni tampoco del amante que tenía, que falleció ahogado en el mar. Así que poco a poco se fue marchitando en soledad, hasta que quedó, por fin, viuda. Sola y ya con una avanzada edad, le dio por añorar los hijos que nunca había tenido. Así que se aficionó a coleccionar muñecas de porcelana de la época. Según el relato del cura, la pobre mujer acabó por perder el juicio en sus anhelos por tener un hijo que ya nadie podía darle, ni ella misma podía concebir. Así que en su locura, escogió a la muñeca más perfecta de las que poseía y la bautizó según sus creencias cristianas. De este modo, un alma inocente descendió de los cielos y no encontró cuerpo mortal donde alojarse, así que quedó presa en la muñeca.
Dicen que la anciana dama falleció presa de unas fiebres y con delirios, y su casa pasó a manos de su parentela. Pero nadie pudo acomodarse en ella. Al parecer, los llantos de una niña no cesaban de oírse todas las noches en todas las estancias de la casa. Estos llantos se convertían en agresiones fantasmales, como si hubiera niños en la casa. Nadie había conseguido, pues, establecerse en la casa en muchas generaciones, así que poco a poco la lujosa mansión quedó en ruinas. Pero aún entre ellas habitaba el espíritu de la niña, hasta que para poder derruir la casa y construir en el solar un nuevo edificio, se hizo llamar a un cura para que bendijese los terrenos. Milagrosamente intacta de la demolición de la casa, se extrajo una muñeca de porcelana, pulcra y limpia, como si el derrumbe nunca la hubiese afectado. Una muñeca que portaba desgracia a todo aquel que la poseía y de la que nadie podía deshacerse sin sufrir toda clase de calamidades. De este modo concluyó don Servando su relato, contándome que la muñeca reposa en el único lugar donde puede descansar de su búsqueda de paz y ser mantenida bajo control, en la casa de un siervo de Dios. Me fui a casa con un amargo sentimiento de pena, pensando en cuántos siglos le quedan de penas a un alma inocente que espera el día del juicio para su reposo. Nunca ha nacido, ni puede morir. Según la teología cristiana, esa es su única forma de reposo eterno. La dama elegante. Parte importante de la historia de un lugar son sus mitos y leyendas, trozos de oralidad y escritura, donde se combinan la realidad y la fantasía, volviendo casi imperceptible la delgada línea que las separan. Fábulas que se van transmitiendo de generación en generación, llenas de datos, sucesos y personajes que al cabo de los años se convierten en un elemento más de la genealogía de ese lugar. Entre las más conocidas leyendas de Chihuahua se encuentra aquella que cuenta la historia de una dama que, vestida elegantemente de blanco, visitó los templos de la ciudad a bordo de un taxi, para finalmente llegar a su morada en el Panteón de Dolores. Por años, los taxistas han platicado su experiencia como un recuerdo vivo, veraz y posible. Se dice que los hechos ocurrieron una noche de 1940 en el centro de la ciudad, precisamente el Jueves Santo, en la avenida Ocampo, donde transitaba un carro de sitio que regresaba de llevar un pasaje a la fundición, allá en Ábalos. El conductor, ya cerca de la medianoche, vio una mujer muy bien vestida que le hacía la parada con un pañuelo blanco, y a quien recogió para luego llevarla a cumplir una manda, que según pidió la mujer. Intrigado, pero servicial, el chofer la llevó primero al templo de San Francisco y después al de Santo Niño, tal como ella de manera amable le solicitó. De camino, el hombre estudió a la mujer y se percató de que pertenecía a la aristocracia de la ciudad y que debía de estar pasando por algún momento difícil, ya que constantemente se llevaba el pañuelo a los ojos, como si lo secara de las silenciosas lágrimas. Al llegar al primer templo, la mujer bajó y caminó por el atrio, sin siquiera tocar ni esperar a que alguien le abriera la puerta. Esta se abrió para ella, y sin poder comprender el chofer cómo hacía la mujer para poder entrar a la iglesia a altas horas de la noche, en un horario no adecuado para las visitas, simplemente se dedicó a esperarla. El recorrido incluyó la catedral y su hermoso altar, para luego enfilar rumbo a la capilla de Nuestra Señora de Lourdes, donde el taxista decidió seguirla, pero la perdió de vista. Tal pareciera que había desaparecido. Mejor se regresó al coche, todavía un poco extrañado de los viajes de aquella mujer por la ciudad, quien también recorrió el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, el templo de Santa Rita y finalmente el del Sagrado Corazón, que entonces estaba en construcción todavía. Lo raro del asunto es que cada vez que subía al coche la señora dejaba un tenue olor a nardos. El taxista no podía explicarlo. Finalmente, al concluir la visita de los 7 templos como parte de la manda que la mujer debía cumplir, supuestamente para recuperar la salud, le pidió al chofer que la llevara al Panteón de Dolores, ubicado allá en la zona sur de la ciudad,
y que tanto miedo provocaba a los habitantes de aquella época, debido a los relatos sobrenaturales de sus eternos moradores. La tradición oral cuenta que al momento de que el taxista trató de cobrar sus servicios, la mujer con voz serena lo envió a una casa, su casa, y se dice que le dijo que ella es donde le pagarían el dinero solicitado. A cambio, le dio un anillo de matrimonio, lo dio en prenda como prueba de la veracidad y de que le pagarían lo solicitado. Parte de la tragedia de la historia es que al llegar el joven al día siguiente al domicilio señalado y preguntar por la mujer y su dinero, el propio hijo de la dama salió a recibirlo, preguntando dónde había conseguido el anillo de bodas que era de su madre. El taxista, al contarle la travesía nocturna por los 7 templos de la ciudad, recibió como respuesta, y como una corriente helada bajando por su espalda que erizaba sus cabellos, lo siguiente: la dama elegante que usted transportó era mi madre, y ella falleció hace más de un año de una enfermedad incurable. Sin poder reaccionar ni encontrar una explicación lógica a todo lo que había pasado, se cuenta que el taxista, sin decir ya ninguna palabra, llevándose la historia más allá de la vida, cayó fulminado precisamente del corazón. Desde entonces, los taxistas de la ciudad cuentan el itinerario fantástico sufrido por un colega suyo, que al trasladar a una mujer en apuros, darle el recorrido a la ciudad y conocer al final de su vida de que se trataba de cumplir una manda de la dama elegante. Esta es una leyenda urbana muy conocida en la ciudad de Tijuana. Se cuenta de una mujer vestida de novia que se encontraba en una esquina esperando un taxi. Por fin pasó un taxi. Le preguntó hacia dónde se dirigía ella, pero no le contestó. Únicamente le dijo que se fuera todo derecho por la avenida, por ese camino. Se fueron platicando. Al hombre le extrañó que fuera vestida una novia, pero por pena no le preguntó nada. Llegaron a un panteón conocido con el nombre de Juan Soldado. Él bajó a abrirle la puerta y ayudarle a bajar una bolsa pesada que ella traía. Pero al poner la bolsa al suelo volteó y no encontró a la mujer. En eso, la mujer le hablaba y volteó hacia donde se oía la voz. Era la mujer que se encontraba dentro del panteón. Y lo curioso era que estaba detrás de la reja, la cual se encontraba cerrada con candado, ya que era de noche. Le siguió hablando. Él fue hacia ella y le dijo que pasara con ella, pero él no quiso, y ella lo tomó por las manos y no lo soltó. El hombre sintió cómo le quemaban sus manos. Al soltarse, la mujer desapareció, y a él le quedaron de por vida las marcas de las manos de la mujer sujetándolo. El hombre de la impresión se quedó mudo, pero al preguntarle qué le había pasado, él escribió su relato de lo que le sucedió. Se cuenta que esta mujer vestida de novia se les ha aparecido a muchos taxistas, y de igual forma, al llegar al panteón, desaparece. Pero antes de desaparecer, los invita a acompañarla, pero ninguno ha aceptado su invitación. La visión del espejo. A principios de este siglo, en el pueblo de Marín, Nuevo León, una de mis tatarabuelas paternas fue protagonista de la siguiente historia. Ella era doña Asunción Caballero de Treviño. Además de ser alta y bonita, era muy activa en el hogar y una ejemplar esposa y madre. Él era un hombre fuerte y valiente. Se llamaba don Timoteo Treviño. Formaban un matrimonio muy bien avenido y vivían en una casona grande, muy cerca de la iglesia y de la plaza del pueblo. María Rita Treviño Caballero fue la hija única de este matrimonio. Don Timoteo era un hombre que estaba inconforme con la dictadura que había en el país. Por eso, además de las labores del campo,
contrabandeaba armas y municiones que serían destinadas para derrocar al presidente de la República, Porfirio Díaz. Un día, cuando él andaba en uno de sus arriesgados y aventurados viajes, ella se levantó al despuntar el alba, como era costumbre en esa época, y al estar peinándose frente al espejo, vio claramente que su esposo era fusilado. Caía muerto del caballo junto a un gran árbol cuando le tendían una emboscada a los partidarios de la dictadura. A esa hora se vistió de luto, se cubrió la cabeza con un gran manto y se fue desconsolada a tocar las puertas de la iglesia para que le abrieran y pedirle a Dios por el eterno descanso de su alma. Los familiares trataban de hacerle ver que no se mortificara, ya que no podía ser cierto. Pero grande fue su sorpresa cuando 2 días después llegaron a notificarle lo ocurrido, lo cual coincidía con la visión que se le había presentado en el espejo y que ya para entonces todo el pueblo conocía. También le hicieron saber que no se había encontrado la carabina que él portaba, y ella les dijo que vio cuando el arma cayó en un barranco que se hallaba al lado del camino, cerca del árbol donde había sido asesinado su esposo. Poco tiempo después, cuando reanudaron el contrabando y volvieron a viajar por aquel lugar, sus compañeros buscaron el arma en el lugar indicado, y efectivamente, allí la localizaron. Desde ese fatídico día, contaban que los espejos de su casa fueron cubiertos en señal de luto. La cañada que llora. La hacienda de la Mancuerna, propiedad de la familia Barragán, era de las más prósperas de Tierra Caliente. La caña de azúcar que de allí salía bastaba para abastecer a la región de Uruapan y exportar inclusive a Morelia, ciudades donde la tradición dulcera se hallaba en auge. 4 generaciones se contaban ya entre los hacendados. No eran los Barragán gente que se hiciera de enemigos, tampoco eran de los que se daban a querer por el pueblo, simplemente eran gente trabajadora y pacífica. O así lo fue hasta que nacieron las hijas de Antonia. Antonia era nieta del primer Barragán que llegó a Los Reyes, Michoacán. Como sus padres no habrían podido tener más que una hija, fue ella, Antonia, la que heredó la riqueza de los Barragán, y la obligación de administrar la hacienda recayó también en ella. Cuentan que era una mujer a la que no le gustaba que nadie le diera órdenes. Por eso nunca se casó, pero tuvo muchos amantes. La gente del pueblo no la quería, pero como era la patrona, la respetaban a regañadientes. Antonia no ocultaba a sus novios, los usaba cuando quería y cuando ya no los quería simplemente los cambiaba. De un novio que Antonia tenía entre los peones, le nació Esmeralda, la hija mayor, cuyos ojos negros estaban hechos solo para causar hechizos y estropicios. De otro distinto le nació Rubí, cuya sonrisa haría que más de alguno perdiera la calma y la confianza. De otro más, dicen que uno francés o alemán, le nació Perla, la más bella de las 3 hijas de Antonia. Las niñas no se parecían en nada entre sí, salvo que las 3 eran intensamente atractivas. La otra cosa que tuvieron en común fue el trágico destino al que parecían estar obligadas desde el momento en que nacieron. De pequeñas, Esmeralda, Rubí y Perla crecieron dentro de la hacienda de su madre sin hacer jamás ningún viaje, salvo para ir al pueblo de los Reyes para escuchar misa. Cuando ya la mayor era muchachita, la madre dispuso que para que fueran hallando un novio, era bueno llevarlas a las ferias y a las fiestas de otros pueblos. Las niñas conocieron así Uruapan, Zamora y hasta Morelia, en un viaje largo que hicieron cuando la menor cumplió 13 años. En cada fiesta las 3 hijas de Antonia eran de las más solicitadas para permitirles un baile. Jamás faltaba el joven enfebrecido que les pidiera que guardaran un pañuelo como prenda de amor. Cuando Perla llegó a los 15, Esmeralda ya tenía 18 y estaba más que lista para ser casada. Antonia decidió hacer una fiesta en su casa de los Reyes, y a pesar de los pocos lugares que habían pisado, la fama de las niñas Barragán ya era conocida en toda Tierra Caliente. A la fiesta en los Reyes asistieron jóvenes venidos de Michoacán y Jalisco. Parecía ser una ocasión de lo más feliz, pero no fue así. Durante la fiesta, Antonia recibió muchos ofrecimientos para casar a sus hijas.
Eran más de 3 los padres de algún muchacho enamorado que ya había echado el ojo a alguna de ellas. La situación no era normal. Se hizo evidente que las 3 niñas Barragán habían estado recibiendo pañuelos y muestras de amor de cuanto joven suspiraba por ellas, sin jamás matar ilusiones o elegir alguno por sobre los otros. La situación se tornó incómoda cuando llegó un punto donde las jovencitas fueron obligadas a decidir quiénes serían sus esposos. Ante la presión, las 3 muchachas optaron por no elegir a nadie, sino en pedir tiempo para esperar. Pero los enamorados no esperan. Hubo uno que se quiso robar a Rubí mientras otros lo impedían. No faltó el que le echó el guante a Esmeralda o a Perla. En una sola noche, sin que nadie supiera quién o por dónde, en medio de una balacera descomunal, donde hubo muchos muertos y heridos, las 3 hijas de doña Antonia Barragán desaparecieron. La madre salió esa misma noche a buscarlas, pero algo debió pasarle porque nadie la volvió a ver. Cuenta la leyenda que alguien le había avisado que sus hijas iban rumbo al sur, obligadas por un hombre y juntas. Persiguiendo esta pista, doña Antonia buscó por meses. Como jamás encontró a ninguna, se regresó a su casa a llorarlas, y justamente debajo de las tierras de los Barragán nacieron poco después 3 chorros de agua. La gente decía que era el llanto de la madre por cada una de sus hijas. El lugar hoy día se conoce como los Chorros del Varal, que quiere decir la plantación de caña. La piedra de Huitzla. La piedra de Huitzla es una enorme roca situada en lo alto de una montaña de silueta suave, visible perfectamente a varios kilómetros de distancia. Alcanza aproximadamente los 120 metros de altura y es única, ya que por los alrededores no existen piedras de semejantes dimensiones. En torno a ella se han tejido una infinidad de leyendas que intentan explicar su origen. La siguiente solo es una de ellas. Era una gran campana que se convirtió en piedra. 20 hombres la traían a cuestas desde Guatemala, pero después de un mes de viaje se sintieron cansados y al llegar a esta montaña decidieron descansar dejándola sobre 3 piedras. Al escuchar un gallo cantar, un burro rebuznar, un caballo relinchar y una campana tañer, debían levantarla de nuevo para continuar el viaje. Los hombres estaban tan cansados que no escucharon la señal, y cuando quisieron levantarla no pudieron. Se convirtió en piedra y quedó mirando al este. Los pueblos y fincas tuvieron entonces cosechas en gran cantidad: cacao, frutas, arroz, frijol, maíz. En agradecimiento se ofrecía a la piedra, después de cada cosecha, aguardiente, puros, flores y sangre de animales. Otra leyenda cuenta que durante la fundación de Huitzla, un sacerdote brujo mayor de Guatemala obsequiaba una gran campana para el templo de la nueva población. Se les había encomendado a otro sacerdote brujo que la llevara y la entregara. Esta campana poseía un maleficio que indicaba que durante su traslado no debía tocar tierra. Caminó entonces el sacerdote con la enorme campana a cuestas por las montañas. Después de caminar durante algún tiempo, cansado y sediento, se encontró con una anciana que le ofrecía agua para beber. El sacerdote no resistió la tentación, tomó el agua y decidió descansar para continuar su viaje a la mañana siguiente. Al despertar, descubrió que la pesada campana se había transformado en piedra, cumpliéndose así el maleficio. Se cuenta también que la campana había sido retirada de un templo en Huitzla y se había ordenado su traslado a Tuxtla con órdenes de no posarla sobre la tierra, pues un encanto que pesaba sobre esa campana indicaba que nunca debía ser sacada de Huitzla. Al llegar al sitio en donde se encuentra actualmente, los hombres que la trasladaban se detuvieron a descansar y a beber un poco de pozol que les ofrecieron. Más tarde, al intentar continuar con su viaje, ya no pudieron levantarla, pues se había convertido en una enorme y pesada roca. No pudieron quitarle a Huitzla su campana. Otra leyenda más dice que las tierras de Huitzla estaban encantadas antes de la fundación del pueblo, por lo que al fundarse los mismos seres encantados que la habitaban enviaron una enorme campana para su servicio,
que debería conducir a espaldas un personaje de la región llamado Juan, con la condición de no descansar en ninguna parte del camino por recorrer, al riesgo de transformarse la campana en simple piedra y terminar al mismo tiempo con el encanto de la región. Juan recorrió la mayor parte del trayecto con la carga y al llegar al filo de la serranía no pudo hacer el descenso hasta el pueblo sin antes descansar, colocando entonces la campana en lo alto del cerro, con lo que se cumplió la advertencia y la campana se petrificó. Se cuenta también que la piedra no ha estado siempre en la misma posición. Hace mucho tiempo ocurrió una culebrina de agua, y es que llovió en forma tan intensa y sin cesar durante 8 días y 8 noches, que durante el 8º día de la tormenta se escuchó un trueno muy fuerte que provenía de la piedra. Y al 9º día, en que al final aclaró, todos se dieron cuenta que la posición de la piedra había cambiado. Ahora miraba hacia el mar. Aún en la actualidad, algunas personas que habitan en las serranías de la piedra aseguran escuchar un gallo cantar, un burro rebuznar, un caballo relinchar y una campana tañer. El fantasma del Metro Pino Suárez. Cuando el metro termina de dar servicio, como a eso de las 12:30 de la noche, una cuadrilla de hombres y yo nos disponemos a trabajar en las vías. Esto lo hacemos a diario, los 365 días del año, variando solo el horario, pues depende mucho de si es un día festivo o no. Corría el mes de agosto de 2001. Por aquel entonces me encontraba trabajando en la estación Pino Suárez. Eran ya casi las 4 de la madrugada y nos encontrábamos en la fase final de nuestro trabajo. Yo me hallaba separado del resto del grupo. Caminaba sobre las vías para revisar que no hubiera objetos extraños que pudieran causar un accidente, cuando de pronto me topé con alguien que también hacía lo mismo. Aquello me extrañó demasiado, pues yo conocía perfectamente a todos los compañeros que laboraban en estas áreas a esa hora. Así que le pregunté su nombre y su cargo. Me confirmó datos que me hicieron pensar que era un trabajador auténtico. Así que lo dejé continuar y seguí con mi trabajo. Él siguió revisando las vías tranquilamente hasta que lo vi perderse en la oscuridad y profundidad del túnel. Consideré oportuno anotar el incidente en mi reporte. Al terminar el trabajo, mi jefe me mandó a llamar. No me extrañó, pues es parte de la rutina. Al llegar a su oficina, me preguntó por el nombre del sujeto que vi en el túnel. Cuando le conté todos los detalles de aquel extraño encuentro, sacó una enorme libreta donde están registrados los nombres, cargos y fotografías de todos los empleados que laboran aquí. Comenzó a buscar en los registros hasta dar con una fotografía, que me mostró al instante mientras decía: ¿Esta es la persona que viste? Yo le respondí que sí. Entonces mi jefe me miró con una expresión fría y solemne, expresándome en ese mismo tono: Siéntate, muchacho. El trabajador que viste tiene ya 2 años de muerto, y no eres tú el único que lo ha visto. Así que creo conveniente que no se lo digas a nadie, para no despertar inquietud entre los demás empleados o, peor aún, entre los usuarios. Lo mejor será traer a un sacerdote para que oficie una misa por su eterno descanso. Solo Dios sabe por qué anda penando o si tiene deudas pendientes. Yo me quedé frío, no sabía qué decir. Mi jefe me contó que ese hombre había fallecido una noche mientras realizaba su trabajo, el mismo que yo hago ahora, en el túnel que está entre las estaciones de Pino Suárez y Zócalo. Un error técnico ocasionó que un vagón en movimiento arrollara a dicho sujeto,
que pereció después de una lenta agonía. Terminé entonces mi reporte de aquella noche y me fui a descansar. Días después, supe que otros de mis compañeros también lo vieron, siempre en el mismo lugar, a la misma hora y realizando las mismas actividades. Mucha gente nos cree locos, o que estábamos ebrios, o que inventamos esta historia para llamar la atención, pero no es así, porque yo lo vi. Días después fui invitado, junto con más personal del metro, a una misa. Íbamos en calidad de familiares. Eran ya las 12:15 de la noche y en ese tramo de la estación nos encontrábamos 19 personas y un sacerdote. La procesión partió de Pino Suárez al Zócalo, a través del túnel, en medio de rezos y plegarias, con el sacerdote salpicando las vías con agua bendita. De manera muy solemne concluyó la ceremonia, que apenas duró unos 20 minutos, pues teníamos que dar mantenimiento a las vías. Aún hoy existen reportes de que el espíritu de este trabajador sigue apareciéndose. Tal vez su misión en la tierra no ha concluido, o quizá trate de decirnos algo, y todavía no ha podido hacerlo. Llega hasta aquí el relato que don Guillermo accedió a compartir. Es una de las tantas historias que suceden ahí, en el mismo lugar por el que usted viaja a diario. Frecuentemente se dan hechos sobrenaturales que muy pocos saben o perciben. Los problemas que les aquejan absorben su atención. Esos pasillos y túneles que a diario presencian el ajetreado desfilar de miles de personas, preocupadas por su salud, la renta, las obligaciones, la falta de empleo, etc., tienen su otro rostro, aquel que causa terror y desconcierto. La próxima vez que viaje en el metro, permanezca atento, pues usted puede ser el siguiente protagonista de un hecho sobrenatural. La Dama Esbelta de la calle Urea. El barrio de Tierra Blanca es de los más antiguos de la ciudad de Durango. Su cercanía con el templo de Analco, lugar donde se edificó la primera ermita del territorio de Tepehuan en el año de 1556, hizo que fuera de las primeras en poblarse. El nombre de Tierra Blanca lo recibe por la tierra de ese color que abunda en la zona, tierra arcillosa que se usó mucho en las construcciones con diguería para compactar el techo, razón por la que también le decían tierra de azotea. Por su antigüedad, el lugar está lleno de leyendas y los pobladores de la zona acostumbran en las tibias tardes de los meses de abril, mayo y junio sentarse en las puertas de sus casas a contarles leyendas a sus hijos y, naturalmente, también las escuchaban los vecinos. Tiempos aquellos del Durango antiguo que se fueron para no volver jamás, pero siguen presentes las leyendas del carretonero de Analco, la casa de Heracleo, el perro negro de la calle Bravo y otras más, que datan de aquellos tiempos, pero siguen en los recuerdos de los lugareños. La leyenda que ahora les contaremos, algunos la titulan La Dama Esbelta de la calle Urea. Hay quienes dicen que la muchacha de cuerpo de tentación y cara de arrepentimiento es de ese ramillete de leyendas que contaban los ancianos cuando, rodeados de inquilinos, empezaban diciendo, como lo hacía don José María: aunque usted no lo crea, lo que les voy a contar a mí me sucedió, y se los cuento porque no quiero que a ustedes les pase lo mismo. Una vez, cuando la luna se había ocultado en el poniente y los gallos de la medianoche empezaban a cantar, yo caminaba a paso lento por la calle de Urea, y lo hacía lento porque venía muy cansado de trabajar el turno de la Casa Redonda y había salido a las 11 en punto. Cuando pasé por el puente de la Pesadilla y me enfilé rumbo al sur, más o menos en la cuadra de la Escuela Revolución, advertí que caminaba como a 50 pasos delante de mí una mujer alta, de cuerpo delgado y bien proporcionado. Se balanceaba ligeramente al andar como lo hacen las muchachas jóvenes, para despertar la tentación de los muchachos que las contemplan. Enfundada en un vestido cortado a su medida, lucía su cuerpo femenino de extraordinaria belleza. Al atravesar una de las calles aristas, la brillante y amarilla luz del foco luminoso iluminó su cuerpo, que por su belleza era capaz de seducir al hombre más frío e indiferente. No me justifico, pero yo, hombre cincuentón a quien no le hacen caso las muchachas, me olvidé de mi edad
y decidí conquistar a aquella mujer que a paso lento, pero segura, avanzaba delante de mí. Apresuré el paso para darle alcance, pensando que de un momento a otro llegaba a su casa y me privaba de mí la intención de cuando menos echarle un piropo de enamorado. Cuando advertí que la distancia no se reducía, aceleré mis pasos para acercarme un poco más a ella, aquella bella mujer que no me cansaba de contemplar. La muchacha a mi juicio aparentaba unos 20 o 22 años y era sumamente raro que anduviera sola a las 12 de la noche por la calle de Urrea, zona solitaria en la década de los 30, cuando las casas ocupaban mucho espacio por los solares que poseían. Mil pensamientos cruzaban por mi mente y en mi razonar atropellado llegué a la conclusión de que se trataba de una mujer liviana que salía de su casa a esas horas dispuesta de encontrar a un hombre con quien pasar la noche y recibir por sus favores unos cuantos pesos con los que hacía vivir ella y su familia, si es que la tenía. Me entusiasmaba la idea de hacerla mi novia por su belleza y su juventud, y luego de que ella me desengañara de que yo no era casado, entonces casarme con esa mujer bella, aunque yo ya no estuviera un tanto fuera de su edad. Decidido a todo, aceleré el paso dispuesto a colocarme a su lado, saludarla con atención y luego sacarle plática, que sería el preludio de nuestra relación amorosa. Aceleré así más el paso y paso, tanto como mi capacidad de andarín me lo permitiera, pero nunca la pude alcanzar. La distancia de 3 a 4 pasos parecía que nunca se acortaba. Sin embargo, ella en su espalda se mostraba serena, sin apuros ni precipitaciones, y la indiferencia o valentía que mostraba para caminar de noche sola me parecía a mí una gran interrogación. No supe cuántas cuadras caminé siguiendo a aquella mujer. Solamente recuerdo que fue exactamente en la cuesta o subida de la calle cuando le di alcance, y enloquecido por mis pensamientos de lujuria, antes de hablarle, quise tomarla de la cintura porque yo quería sentir su cuerpo cerca del mío. El cabello ondulado que caía graciosamente debajo de los hombros me había impedido mirar algo de su cara para adivinar con mediana exactitud sus facciones. Sin embargo, la proporción de su cuerpo y gracia en el andar siempre me llevaron a pensar que su cara era delgada, apiñonada y de expresión angelical. Cuando ella sintió que le había puesto la mano en la cintura, volteó su rostro para contemplarle y que yo la contemplara, pero no tuve tiempo de mirarla. Como fulminado por un rayo, caí al suelo y permanecí tirado en aquel sitio por toda la noche. A la mañana siguiente desperté. Era mediados del mes de mayo, bien lo recuerdo. Es cuando el sol sale temprano y antes de las 6 de la mañana empieza a iluminar con su luz amarilla y cálida los pretiles de las casas. Hasta entonces me di cuenta de que estaba tirado en la calle y las personas pasaban y me veían. No faltó quien dijo, es don José María que anoche se le pasaron las copas y no pudo llegar a su casa. Antes que nada y luego, recordé lo que había pasado la noche anterior y mi cuerpo se llenó de escalofrío y de espanto al recordar la cara de la muchacha a la que había intentado tomar de la cintura. Mi recuerdo me llenó de miedo. Recordé al esqueleto, una calavera sin ojos, sin nariz ni mejillas, que me causaba pavor y espanto tan solo de recordarla. A nadie quise contar lo que me había sucedido, porque me iban a juzgar de loco, y en el momento dado dudé de lo que había visto. Pensé que había soñado hasta que don Cristóbal, hombre más joven que yo, me contó lo que había sucedido y también se desmayó al verla. Pronto se corrió la voz generalizándose el hecho de que han sido muchos trasnochadores quienes han vivido esa experiencia desagradable. Todavía después de 50 años, la historia se repite. Hay quienes manifiestan que han visto a la misteriosa mujer, no a las 12 de la noche, sino entre 9 y 10, y quienes han escuchado la leyenda no se atreven a seguirla. Se persignan, rezan y se cambian de calle. Sin embargo, la esbelta dama de la calle de Urrea sigue transitando por su paseo, pero ya no encuentra quien la siga. Así nos contó la historia de don José María, hombre bonachón que nunca se casó y le gustaba mucho platicar leyendas de Durango antiguo, cuando los chicos nos sentábamos en la orilla de la butaca a escuchar sus relatos. El tiempo ha pasado, algunas calles ya cambiaron de nombre, muchas casas fueron remodeladas y se modificaron también sus fachadas. Pero las leyendas de los viejos tiempos siguen cautivando a los niños que las escuchan con mucha atención y pasión. Bailando con los chaneques. En los pueblos que la rodean y en Arcelia misma,
Ha quedado en el rumor popular esta leyenda que se transmite de boca en boca desde tiempos inmemoriales y que lleva por nombre los chaneques o los chanes. Cuentan los pobladores que han visto o sentido la presencia de duendecillos muy traviesos, asociados generalmente con lagos, lagunas, pozos y presas, o con todo otro lugar donde haya agua. Se dice que los duendecillos son muy alegres y que siempre se encuentran de buen humor y que se esconden de la vista de los humanos. Pero cuando algún intruso los molesta, en el lugar donde estén reunidos, aún sin quererlo, los duendecillos le causan diversos males, como calenturas, resfriados y dolores de cabeza. Una vez que el intruso contrajo el mal causado por los duendecillos, no habrá ninguna manera de aliviarse. La única forma de deshacerse del hechizo o mal será de ponerse a halagar a los chanes o chaneques, llevándoles mole rojo o verde, con tamales nejos de ceniza, al lugar donde sintió su presencia o los vio reunidos, y que se ponga a bailar un son de la región arceliana, para divertirlos y así obtener el perdón y liberarse del mal que padece. Así que, si de alguna casualidad usted pasa por Arcelia Guerrero y ve a alguien bailando solo, cerca de un río, arroyo o lago, ya sabrá que esa persona está complaciendo a los chanes o chaneques para que lo liberen de la fiebre, calentura o dolor de cabeza que ningún doctor podrá curar. Consejo: si va a bañarse a Arcelia o a sus alrededores, haga mucho ruido o lleve un radio encendido para que los duendecillos lo oigan de lejos y se cambien a un lugar más tranquilo para ellos, y usted se bañe sin problemas. En el templo de la plaza de Santo Santiago Apóstol se aparece un padre decapitado. La razón de eso nadie sabe, porque no ha sido contado. Hace algunos años, un señor llamado Elías y el doctor Coronado estaban platicando en el coro de la iglesia. Cuando ensayaban una canción, vieron algo que se movía. Fueron a ver y encontraron a un sacerdote decapitado. Los dos se asustaron, se cubrieron la cara y empezaron a rezar. Cuando abrieron los ojos, ya había desaparecido. Dicen que cuando el padre decapitado recorría la iglesia, se producía un silencio total. El padre y el doctor Coronado lo platicaron a la demás gente. Después, dieron por bromear usando una gran chamarra tapándose la cabeza y asustaban a la gente que pasaba, a la que iba a misa o a rezar al templo. Un día, algunas personas fueron a misa y vieron este fenómeno. En verdad, casi se morían del susto. Por eso, mucha gente cree en las apariciones del padre decapitado, el que todavía se aparece en el templo de Ixtlán de Río. La dama enlutada. A principios del siglo XIX, los habitantes de la tranquila Guadalajara se quedaron pasmados por un suceso tan increíble que les heló la sangre. Esto comenzó a ocurrir entre las 10 y las 11 de la noche, según contaban algunos serenos y otras personas que juraron verla. Decían que, de la puerta principal de la catedral, una esbelta mujer iniciaba su caminata rumbo al norte de la ciudad. A pesar de la tenue luz que despedían los escasos faroles, dejaba percibir su andar garboso y elegante, con una silueta que, aunque cubierta con un elegante ropaje negro, denotaba su bien formado, alto y proporcionado cuerpo. No faltó el noctámbulo, guardiano sereno,
que, extasiado por el porte y figura de esta dama, sin importar lo impropio de la hora, la comenzara a seguir a una prudente distancia, admirándola. A pesar de los piropos y galanteos, la mujer hacía caso omiso, continuando con su ondulante y provocativo caminar. En cuanto llegaba frente al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, atravesaba la calle y se esfumaba, perdiéndose quién sabe cómo y dónde. Al llegar frente al viejo templo, se decía que fueron varias las personas que después del perseguimiento habían llegado a nivel de su andar, y al tratar de lanzarle la palabra, tanto galante como llena de extrañeza, caían sin conocimiento o totalmente muertas. Cuando la dama enlutada volteaba el rostro, cubierta con rica, luctuosa y transparente mantilla, pero finalmente mostrando una calavera de caballo, a la vez que lanzaba un cimbrante grito a manera de relinchido. En Puebla, México, hay una leyenda sobre el Puente de los Duendes. Mi relato hace mención a un tío que en la Sierra de Puebla iba mucho por aquel lugar. Los lugareños dicen que unos duendes arrastran a la gente hacia la parte baja del puente. Aún no se sabe para qué, puesto que ningún mortal ha regresado de allí, y cuando se le busca, no hay rastros. Mi tío regresaba de una fiesta en el pueblo, y para variar, había tomado demasiado. A altas horas de la noche, se le ocurre ir en busca de leña. Pues bien, la encontró cerca del famoso puente. Y él, advertido desde niño de lo que allí sucedía, trató de ir lo más rápido posible y regresar. Pero su sorpresa sería al ver entre los matorrales una gallina grande y gorda. Al parecer no era de nadie, pues la gente acostumbraba a guardar los animales en sus corrales por temor a los lobos o a los coyotes. Es así como mi tío se aventuró a capturarla. Por supuesto, la fue siguiendo, pero la gallina, a pesar de ir lento, trató de esconderse entre los matorrales y se hizo escurridiza. Mi tío sentía la necesidad de agarrarla para cenar, que bien le caería por la borrachera que llevaba. La gallina casi se dejaba agarrar, pero en el último momento se le escapaba a mi tío, al cual le hacía muy extraño no poderla agarrar fácilmente, pues era una gallina regordeta y lenta. Muy tarde se dio cuenta de que no era otra cosa más que un duende convertido en ese animal, ya que la gallina se detuvo precisamente en un extremo del puente. Y tal como les gustaba a los duendes que uno se quedara a altas horas de la noche, pues mi tío ahí se encontraba. A pesar del susto y de la intención de correr, inexplicablemente mi tío fue arrastrado hacia adentro con engaños, pues debajo de aquel puente se encontraba la gallina que él había perseguido, pero la pobre estaba siendo mutilada por duendes que se reían mientras veían cómo mi tío se acercaba. Él me dice que se sentía adormecido por todo el cuerpo, pero que en un momento de lucidez hizo la señal de la cruz y como pudo dijo estas palabras: Padre nuestro, si mi carne es para los demonios, al menos deja que mi alma esté contigo en el paraíso. Tras lo cual se oyeron gritos lastimeros desde adentro del puente. La gallina se transformó en un hombrecito de menos de 1 metro, y los otros duendes le advirtieron a mi tío que huyera y que jamás contara lo sucedido, porque en otra ocasión no tendrían compasión con él. Cuando mi tío despertó, era de día, y pensaba que había sido un sueño lo que había pasado anoche. Pero al levantarse, pudo ver sus piernas desgarradas y desangradas en dirección del puente. Como pudo, se levantó y vio unas plumas con sangre.
Aunque él ya falleció, jamás se acercó a aquel puente de nuevo, aunque sí contó lo sucedido por consejo del cura del pueblo, y fue de los pocos que se salvaron de quedarse en el puente. Ahora mi tío descansa en paz y en la gloria de Dios. Agentes, hasta aquí llegamos con los relatos de este episodio. Gracias como siempre por estar con nosotros y acompañarnos a lo largo de estos relatos. Por otro capítulo, hemos desentrañado nuestros archivos y expedientes en curso. Gracias a su apoyo, seguiremos explorando los rincones más oscuros del universo que nos rodea. Gracias a su apoyo, seguiremos explorando los rincones más oscuros del universo que nos rodea. No se pierdan ni un susurro de nuestros escalofriantes relatos. Si aún no lo han hecho, suscríbanse ya. Al unirse a nuestra comunidad de agentes, nos apoyan a continuar con el proyecto y recibirán notificaciones instantáneas cada vez que publiquemos un nuevo video. Dejen su like, eso nos ayuda a saber qué les gusta y nos permite alcanzar a más agentes del misterio y lo paranormal. También les pedimos que dejen sus comentarios sobre qué historias o qué temas les gustaría escuchar en el canal. Agradecemos realmente infinitamente todo su apoyo que han mostrado en los últimos videos. Sin ustedes, este proyecto no podría continuar, así que gracias por su apoyo. Si quieren ser parte de la agencia con una historia propia, de un amigo o un familiar, que quieran compartir con nosotros para que salga en un capítulo de la agencia, nos pueden mandar un correo a relatosagenciaparanormal@gmail.com o mandarnos un audio al WhatsApp que les dejamos en la descripción. Pero sobre todo, recuerden, los muertos aún hablan entre murmullos, y hoy te hablan a ti.